Sí, la doy también por formulada. Gracias. Gracias, señor Suárez. Para contestar, tiene la palabra el señor consejero. Muchas gracias, señora presidenta. La respuesta es sí, evidentemente. Gestionar es utilizar los recursos adecuados en relación a la demanda y cumpliendo los tiempos de respuesta. Es lo que hacen todos los sistemas sanitarios y todos los partidos cuando gobiernan. En su caso, el tema es pedir de todo, en todos los sitios, al precio que sea, sin preocuparse de la eficacia, de la eficiencia, de la efectividad en la gestión de los servicios. Es claro que no debe de tener muchas aspiraciones de gobernar. Si consigue un voto proponiendo una ambulancia o una UBI móvil todos los días del año en el Pico Riello, ¿por qué no pedirla si con eso conseguimos un voto? Como la de Cabrales, un servicio de 2, 3 servicios al día, 800 horas de trabajo al año y 8.000 horas parada la ambulancia, así como 5 conductores fijos más los sustitutos, con lo que cada uno de los trabajadores realizará una jornada año envidiable para el sistema sanitario, 146 horas de trabajo al año. Pero hay que pedirla, evidentemente, porque eso igual consigue votos, o seguro que consigue votos. En cuanto al área 1, que me pregunta, se cubren las necesidades de la población adecuadamente. Se lo expliqué ya en varias ocasiones. No escucha o no me entiende las explicaciones y, de cualquier forma, también hoy hará oídos sordos y pedirá seguramente mañana o pasado la contratación de 3, 7 o 10 ambulancias máximas en el momento que tenga oportunidad. La asistencia urgente a la población en dichas áreas y también la programada está garantizada. Pero le detallo más cosas, porque en estas zonas geográficas la ratio de ambulancias por habitante es bastante mayor que en las zonas urbanas del resto de nuestra comunidad, dada, evidentemente, la dispersión geográfica de la que antes hablábamos. Y, además, actualmente, y dado el aumento de medios en el año 2016, la asistencia a la población siempre está asegurada. Con respecto al transporte programado, le comenté que está cubierto en su totalidad por los vehículos actualmente disponibles en todos los consejos, tanto para el transporte a los hospitales comarcales Jarrio y Cangas como a los hospitales de referencia en aquellos pacientes que los precisen. Y seguimos pendientes a que se acabe de definir el programa de ictus por parte del grupo de expertos para plantear una de las proposiciones que entendemos que en el grupo se va a hacer para implementar, si es preciso, en relación con el programa de los expertos que nos ponen encima de la mesa. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Para replicar o preguntar, tiene la palabra el señor Suárez. Hay una cosa que no entiendo, y es que ¿por qué? Para responder a lo que es mi obligación, que es inquirirle a usted, reclamarle, ¿por qué? En respuesta a eso, que es mi obligación, usted tiene que ofender. Tiene que ofender, y no ofenderme a mí, llamándome ridículo o lo que quiera, sino ofender a las personas, los usuarios, que sencillamente reclaman esos servicios. Si los usuarios o la gente que sea reclama un servicio, usted lo que tiene que hacer es responderle a ellos y no decir que los que lo solicitamos o reclamamos o sencillamente solicitamos que usted nos responda a ese requerimiento, ofenda a esa petición. Cuando usted dice el absurdo y la estupidez, si me permite la expresión, de lo del Pico Riello o lo de tal, dígame usted a mí una sola reclamación a usted o a la Consejería de Sanidad que sea tan ridícula como las que usted ha planteado. Dígame una sola. Y cuando me la diga, me la cuente, entonces yo reconoceré que efectivamente esa pregunta era improcedente. Pero todas las reclamaciones y preguntas que le he solicitado, tanto en este sentido como es el del transporte sanitario, como en otros muchos, son reclamaciones que los usuarios o ciudadanos de Asturias reclaman o como mínimo solicitan que se les informe de por qué no tienen el servicio que reclaman. Si usted, en respuesta a esas preguntas, lo que tiene que decir es lo que ha dicho, pues siento decirle que es decepcionante y quizá injustificado. Y si el que quiere sacar votos es usted o su partido, pues es su problema, pero sí, lo llevan claro, como me dicen por aquí.
Bien, ahora, en el sentido que usted me reclama, venimos a comentar aquí, el del transporte sanitario en Occidente. Bien, en principio estamos pendientes, ya le recuerdo, de un marco de actuación integral, bueno, como lo quieran llamar, que usted prometió hace meses. En principio se nos respondió que estaría para mayo o para junio. Yo no lo he visto todavía y salvo, efectivamente, mi petición es ridícula, por supuesto, pero usted a continuación responderá a esa ridiculez diciéndole que efectivamente sí, ese marco ya está y va a salir la semana que viene o tiene programada una reunión que ya tenía programada de hace 7 años, pero que usted va a reunirse con la persona que sea pasado mañana, que es sábado, y que, bueno, lo va a solucionar ya porque efectivamente tiene una reunión. Como ya hemos visto en las ridículas peticiones que le he hecho anteriormente y que usted ha dado respuesta, a pesar de que eran ridículas, por supuesto. Pero todas las peticiones que yo le he ido haciendo en el posterior y que usted siempre negó o trató de ver que eran ridículas, pero luego las fue respondiendo a su manera, como diría el clásico, a su manera, así como que bueno, que sí, que lo han hecho ya y que están en ello. Por supuesto, sabremos de esas soluciones dentro de 2 años. En concreto, en el transporte sanitario de Occidente, pendientes del famoso marco de actuación integral, es que ya no sé cómo, ustedes les ponen unos nombres tan complicados a las cosas, yo ya no sé cómo llamarlo. Entonces, esperando y pendiente de ese famoso marco de actuación integral del Occidente o como sea, no tenemos solucionado el problema del transporte sanitario urgente, y me refiero a las 2 UBIs móviles que existen en Jarrio, en sendas UBIs móviles en Jarrio y en Cangas. No está solucionado el problema. Dice usted que está pendiente de que el documento del código ICTUS que van a hacer el grupo de expertos. Bien, ese grupo de expertos ya hablaron hace 6 meses, ya dieron sus conclusiones hace 6 meses. Que se puedan matizar más o que se puedan matizar menos, en los 2 casos las conclusiones de ese documento estaba que había que dotar de personal propio, ya sea mediante la variante Arriondas, ya sea mediante personal propio del SAMU, las UBIs móviles de Jarrio y la UBI móvil de Jarrio y la UBI móvil de Cangas. Mientras no se adapte ese personal, mientras no se doten esas UBIs, nada vamos a hacer para avanzar. Ni en código ICTUS, que parece como que todo aquí es código ICTUS, no. Existe el código corazón y existe el transporte sanitario urgente en general. Bien, no ha hecho nada en ese sentido. Nada esperamos porque, como siempre, me lo negará y dirá que, por supuesto, o no. Como decía antes, ya la semana próxima tenía pensada una reunión y se va a reunir con el personal para ya contratarlo. Bien, no lo ha hecho. Y no haciéndolo, no me venga usted con que mis peticiones son ridículas y en Picurriello, no sé qué tiene usted en contra de los usuarios de Picurriello, ni los de Cabranes, ni no sé por qué tiene usted que ofenderles así, pero bueno, allá usted. Allá usted. Y, por favor, responda a las preguntas cuando se le hacen, porque no las hago yo, las hacen los usuarios y los ciudadanos que reclaman, por lo menos, esa mejora, a falta de que usted les responda con otra cosa mejor. Gracias.